Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Antes de iniciar esta tercera parte, quiero informarles, mis queridos hermanos, que tuve una urgencia por razones personales y tuve que ausentarme a la ciudad de Cochabamba. Eh, es por esa razón que esta lección la he pregrabado para poderla presentar. Bien, esto significa, mis queridos hermanos, de que no vamos a poder interactuar porque les reitero, esta lección está grabada. Sin embargo, quisiera puntualizar algunos aspectos importantes para que esta grabación pueda salir de acuerdo a lo esperado. Pedirles, por favor, que apaguen sus micrófonos y que podamos dejar que todos los compañeros puedan escuchar adecuadamente la lección. En segundo lugar, comentarles también, ¿no? De que si tienen alguna consulta, alguna duda, puedan hacérmela por medio del grupo de WhatsApp. Ya voy a estar atento a eso para que puedan compartir alguna pregunta o algún cuestionante que tengan de esta tercera parte. Bien, dicho esto, hermanos, vamos a iniciar esta tercera lección de hoy día, miércoles 6 de marzo. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, te damos en esta noche, Padre bendito, por permitirnos tener este espacio, este lugar. Te pido, Señor, puedas utilizar mis labios para poder compartir con tus hijos, conforme, Señor, a tu buena voluntad. Seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, guiándonos siempre en el conocimiento pleno de la verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir correctamente cuáles son tus propósitos, Señor, en esta enseñanza. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos entonces hoy a iniciar lo que es la tercera parte del libro de Isaías. Hemos estado hablando un poco de su vida, de como persona, como profeta, pero también como autor del libro, eh, que ha sido muchas veces cuestionado, como dijimos el día de ayer, pero que gracias a Dios, ¿no? Siempre ha prevalecido la verdad. En esta tercera parte vamos a ver algunos aspectos del contexto y fondo histórico del profeta Isaías. Bien, vayamos entonces un poquito a ver esto. Isaías y Miqueas profetizaron en Judea mientras Oseas profetizaba en Israel, ¿no? Es decir, eh, tanto los profetas menores como en este caso los profetas mayores estuvieron distribuidos ya sea en el norte o en el sur. ¿Se acuerdan la primera tablita que vimos? Dijimos que los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, su campo de profecía, su campo de acción fue el reino de Judá, es decir, el reino del sur. Ninguno de ellos predicó en el norte, ¿no? Y a la par tuvieron también otros profetas menores que acompañaron el trabajo de los profetas mayores. Es el caso de Miqueas, por ejemplo, ¿no? Como dice acá, él fue contemporáneo de Isaías. Por el otro lado, en el norte tenemos a Oseas, por ejemplo, que es uno de los que predicó eh, en el reino de Israel. También en el reino de Israel o el reino del norte tenemos dos grandes hombres de Dios, pero que no tienen un libro específico que lleve su nombre. Sí, es el caso de Elías y Eliseo, ¿no? Ambos profetizaron también en el norte. Así que, ¿qué quiero decirles? Que Dios siempre estuvo atento, ¿no? A las necesidades espirituales de su pueblo. Nunca los abandonó. A lo largo de la historia de los reyes, hermanos, ya sea del norte o del sur, Dios siempre envió profetas, ¿no? La palabra de Dios siempre estuvo vigente para poder enmendar, exhortar o guiar al pueblo de Dios. Bien, perdón. Aquellos eran los últimos días del reino del norte. Los asirios
Habían avanzado hacia Aram, hacia Siria, y Canaán en el año 733 antes de Cristo. Esto provocó la alianza entre Peca, rey de Israel, ¿no? del norte, y Rezín, rey de Siria. Eso está registrado también en la palabra de Dios. Y estos dos reyes atacaron a Acaz, rey de Judá, ¿no? En el sur, para tratar de forzarlo a entrar en la pelea contra Siria. Pero Acaz y el pueblo de Judá tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque Israel y Asiria, ¿no? Siria, habían derrotado a Acaz en el pasado, ¿sí? Entonces, ninguno de ellos prevaleció, ¿no? Ninguno de ellos se sostuvo en esta discusión. En Isaías 7:2 dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿no? Realmente las noticias corrían, ¿no? Se establecían a lo largo del tiempo, era la manera verbal de comunicarse, ¿no? Pero, digamos, estas noticias, bueno, como dice acá, causaban gran temor, ¿no? Gran, ¿cómo se llama? Incertidumbre, ¿no? En el corazón del rey, de las autoridades, pero también del pueblo, ¿no? A eso se está refiriendo esta porción. Isaías entonces le aconsejó a Acaz confiar en Dios y no buscar ayuda de parte del rey de Asiria, ¿no? Eso está registrado en Isaías 7:1. Perdón, eso está registrado, les decía, en Isaías 7:1. Pero Acaz no aceptó, ¿no? El consejo de Isaías, sino que le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que los librara de Israel y Siria. Tiglat-Pileser accedió y conquistó a Damasco, ¿no? Que era la capital de Siria. Luego, en el 722, Asiria conquistó el resto de Israel. Entonces fue una victoria, fue una batalla en realidad que perdieron, pero al final eh, Siria prevaleció, ¿no? Prevaleció. Acaz era un rey bastante soberbio, ¿no? Realmente él no buscaba la ayuda de Dios, no escuchaba el consejo de Dios. Y estas profecías expresadas por Isaías justamente estaban mirando hacia adelante, ¿no? Diciéndole las consecuencias que iban a suceder a raíz de sus malas decisiones. Una vez vencido Israel, dice, Judá se convertiría en un objetivo fácil de atacar, ¿no? Cuando el reino del norte finalmente fue vencido, realmente ya Judá, que era el reino del sur, se convertiría, como dice acá, en un objetivo muy sencillo, ¿no? De vencer. Fue justamente en el año 701 antes de Cristo que el rey Sennacherib de Asiria marchó contra Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá, del reino del sur, ¿no? Entonces, este marchó, a ver, vamos a leer Isaías 36:1, hermanos.
Perdón, perdón. Estuve buscando mi Biblia. Vamos a buscar, a ver, Isaías 36:1. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, en Isaías 36:1. Gloria a Dios. Bien. Aconteció, dice, en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, ¿no? Dice entonces que este rey fue el instrumento que Dios utilizó, ¿no? Para un poco causar una, un movimiento de temor, ¿no? Para que buscaran a Dios. Y realmente esa situación llevó a eso, ¿no? Ezequías dice, oró a Dios para pedirle ayuda. Isaías profetizó que Dios haría que los asirios dejaran a Jerusalén. En Isaías 37, versículos 6 y 7, dice, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverán a su tierra y haré que en su tierra perezca espada, ¿no? Realmente, hermanos, esto sucedió. El rey Sennacherib murió, ¿no? Estando allá en su tierra. Probablemente recibieron algunas noticias, podía ser algunas falsas, tal vez, para que el rey de Asiria, o el ejército asirio más bien, se retirara, ¿no? Cuando estaba camino a destruir el reino del sur. Obviamente, la mano de Dios prevaleció en esto. A pesar de ello, hermanos, Isaías dice, advirtió a Judá que por consecuencia de sus pecados, Babilonia vendría y los conquistaría. Bueno, ustedes saben, mis hermanos, que el pueblo de Israel en esa época tuvo que atravesar por tres reinos, ¿no? Primero, el reino de Siria, luego el reino de Babilonia, o también conocidos como caldeos, y los medo-persas, conocidos también como persas, ¿no? Entonces, fue justamente en esas épocas de que Babilonia conquistó a los asirios. Era una circunstancia un poco complicada de entender, porque el ejército asirio era muy poderoso, muy difícil de vencer, pero las cualidades del ejército de Babilonia eran bastante interesantes en el sentido de que tenían un nivel de estrategia militar muy avanzado, ¿no? A la cabeza de Nabucodonosor, del gran Nabucodonosor, lograron vencer a los asirios, ¿no? Que era un ejército bastante numeroso, lograron vencerlos. Y fue justamente Babilonia quien finalmente conquistó, derrotó al reino del sur, ¿no? O sea, lo que Asiria no pudo hacer, Babilonia lo hizo. El año 586 antes de Cristo, a la cabeza, reitero, de Nabucodonosor, el pueblo del sur, Judá, cayó a manos de los caldeos, ¿no? Entonces, esto muestra de que Dios tuvo misericordia de ellos. Les mostró con mucho tiempo de anticipación lo que les iba a suceder. Él envió al profeta Isaías para que pudiera hablar, advertir a su pueblo que cambiaran esa actitud tan persistente en cuanto a la idolatría. Lamentablemente,
En el tiempo no lo lograron, no pudieron salir de ese problema tan serio contra Dios. Y la consecuencia fue justamente que estuvieran 70 años cautivos en Babilonia. Bueno, Isaías, volviendo al tema, no vio la cautividad propiamente, o sea, él no pudo observar cómo los caldeos, los babilonios entraron, etcétera, y destruyeron. Pero sí les habló de lo que iba a acontecer si no cambiaban de actitud. Ya Dios había sido bastante misericordioso al protegerlos contra el ejército asirio, ¿no? Varias veces, pero esta vez Dios utilizó más bien a Babilonia como un instrumento para poder establecer su justicia, ¿no? Este tiempo de cautividad vino a cumplirse en el año 586, como dijimos, cerca de 100 años después de la muerte de Isaías, ¿no? Como les dije, Isaías no vio todos estos eh, elementos históricos, ¿no? No vio. Dios le mostró a Isaías acerca de esta aflicción y el profeta le creyó. Además, Isaías profetizó, dice, que luego del cautiverio, Dios iba a manifestar su misericordia al levantar a Ciro para ayudar a los judíos, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? Isaías no solo profetizó la caída de Judá, sino también la restauración 70 años después. Hecho dice que aconteció, bueno, 150 años desde el tiempo de Isaías, más tarde durante el tiempo de Esdras, ¿no? Fue justamente en esa época en la que el pueblo de Israel, reitero, volvió a Jerusalén con tres motivos, ¿no? Primero, el primer grupo regresó a la cabeza de Zorobabel para reconstruir el templo. Ese fue su único trabajo, ¿no? Ellos tenían que reconstruir. Les demoró casi 49 años hacerlo, hermanos, mucho tiempo, ¿no? Y no porque la obra eh, implicara tiempo, lo que pasa es que tuvieron eh, mucha oposición, ¿no? En ese momento. El segundo grupo, a la cabeza de Esdras, retornó también para instaurar lo que era el culto, ¿no? Las ceremonias. Y el tercer grupo, a la cabeza de Nehemías, retornó para la construcción del muro que rodeaba a Jerusalén para que ésta pueda ser protegida contra sus enemigos. Las profecías de Isaías entonces fueron mucho más que mensajes de salvación para los judíos. Muchas de sus profecías eran acerca de un Mesías que salvaría tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente el profeta Isaías es un punto de referencia muy importante en la historia porque él se involucró tanto, ¿no? En lo que representaba la salvación en ese momento y lo que iba a representar en el futuro con la venida del Mesías. Pero también su mensaje estaba insertado, desarrollado para advertir al pueblo sobre sus actitudes, ¿no? Y la necesidad que tenían de poder cambiar. ¿Cuáles son los propósitos y temas del libro de Isaías? Isaías dice, escribió el libro por tres razones principales. Ahora, esto es importante entenderlo porque a partir de estos elementos podemos discernir en los objetivos del profeta o los objetivos del que escribe, ¿no? Del autor. Esto nos va a ayudar mucho a tratar de entender el razonamiento, ¿no? El pensamiento del profeta frente a las circunstancias que estaban aconteciendo en ese momento históricamente, pero también dejar un legado en el futuro.
Estas palabras, que no son naturales, son sobrenaturales, han trascendido en el tiempo, mis hermanos, ¿no? Lo cual nos ayuda a entender el carácter de Dios. El primer, la primera razón principal fue para advertir a Judá, ¿no? Y a las naciones que el juicio de Dios iba a llegar por causa de sus pecados. Este es el primer elemento. Dios permitió que el profeta advirtiera de su juicio, primero a su pueblo, pero también a los vecinos, a las naciones, ¿no? A veces, hermanos, podemos nosotros equivocadamente pensar que no es necesario hablar a las personas, que Dios se va a encargar de convertirlas, ¿no? O como alguna vez alguien me decía, pero ¿dónde dice en la Biblia que Dios nos está ordenando a predicar? Bueno, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos Hechos 28:19, Hechos 1:8, perdón, Mateo 28:19, Hechos 1:8, Romanos 10, etcétera, donde claramente el Señor Jesús nos manda a advertir al pueblo acerca de un juicio, acerca de una prisión mucho más terrible que una cárcel humana. Realmente, hermanos, ¿quién quisiera entrar a una cárcel en este tiempo? Nadie, ¿no? Porque cuando te privan tu libertad, realmente se siente bastante tristeza, depresión, etcétera. Imagínese estar en una cárcel eterna, ¿no? O en una cárcel que va a durar muchos años, hermanos, muchos siglos incluso. Hay personas que están, hay almas que están en el infierno desde el tiempo de Noé y tal vez mucho antes. Así que, hermanos, no es buena idea, ¿no? Dejar que nuestros familiares, parientes, vecinos vayan a este lugar por negligencia nuestra. Imagínense, ¿no? Yo siempre hago este ejemplo y no sé si alguna vez les dije que un joven está regresando a su casa, un joven cristiano, después de estar una vigilia, digamos, ¿no? Él está volviendo a las 5 de la mañana a su casa, muy feliz, muy contento, la vigilia fue de mucha bendición, y de pronto se da cuenta de que el vecino de su casa, o la casa que está al lado de la suya, que además es su pariente, se está quemando, ¿no? El fuego está saliendo por las ventanas y el joven, bueno, está ahí. ¿Cuál sería la actitud correcta de este muchacho? Simplemente cuestionar, decir, bueno, ¿qué habrá pasado? Qué pena, y pasarse de largo. O decir, mejor no les digo nada, es muy temprano, se van a molestar conmigo y se pasa de largo. O la tercera actitud, que creo que es la más coherente, ¿no? Ir, tocar la puerta, no sé, intentar derribarla incluso y advertir, ¿no? A sus parientes que el fuego está consumiendo o sacarlos, ¿no? O la urgencia. Bueno, nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos esa misma responsabilidad. Nuestra actitud frente al mundo que se va a quemar en el infierno es advertirles, ¿no? No podemos nosotros cuestionar las órdenes de Dios. Y como decimos, ¿no? Se van a enojar, se van a molestar, bueno, es su problema, ¿no? No, nuestra responsabilidad es justamente advertir. Y eso es lo que Dios hizo por medio del profeta Isaías, advertir. Les dijo que si no cambiaban de actitud, las consecuencias serían fatales para ellos y para sus hijos. A veces pensamos, ¿no? Mientras yo esté bien, no pasa nada, pero no vislumbramos el futuro, ¿no? No miramos más allá. Y realmente, hermanos, las consecuencias para este mundo son terribles. Yo creo que estamos en un camino donde ya no podemos regresar atrás, hermanos, lamentablemente.
¿no? Alguna vez escuché un reporte, una vez en el Internet, acerca de la contaminación medioambiental y las consecuencias que ésta está produciendo, como el calentamiento global. Y este investigador, este científico decía, si en este momento pudiéramos apagar todas las fábricas, cerrar todos los centros mineros y clausurar, digamos, todo tipo de contaminación, ¿no? Recién los efectos lo veríamos de aquí a 50 años, mínimamente. O sea, los efectos no serían inmediatos. Tendríamos que esperar 50 años para que el planeta pueda nuevamente, ¿no? Restablecerse de manera natural a su origen, ¿no? Ustedes saben que eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. La angurria del poder, el deseo del dinero, hace justamente que estas empresas o instituciones que están contaminando el medio ambiente, pues nunca dejen de hacerlo. Por eso les decía, estamos en un camino sin retorno. Las cosas van a empeorar, no van a mejorar, hermanos. ¿Por qué? Porque también está escrito, ¿no? Está escrito ya, hermanos. Jesús ya nos advirtió que las circunstancias que iban a venir por delante iban a ser peores, no mejores, hermanos. Por eso alguien decía, no tenemos que pedir a Dios que nos quite el dolor o estas circunstancias. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza, fortaleza para atravesar estos momentos difíciles. Bueno, Isaías de alguna manera trató de hacer eso, trató de dar esperanza a su pueblo, trató de hablarles acerca de no solo de las consecuencias negativas, sino también de las consecuencias positivas que iban a venir sobre ellos si cambiaban de actitud. Al final, ustedes saben, el pueblo no cambió. Ya había entrado en un camino sin retorno, como nosotros, y lo único que restaba esperar era el juicio. Pero la luz de esperanza se llamaba, bueno, para Isaías el Mesías, ¿no? Para nosotros es Jesucristo. La segunda razón por la cual fue escrito este libro es para profetizar que un grupo de judíos iba a regresar luego del cautiverio. Dios redimiría a este grupo de judíos de Babilonia, los cuales llegarían a ser luz para las naciones. Si nos ponemos en el contexto histórico, en el momento en que Isaías escribió este libro, ni siquiera Babilonia todavía había conquistado a los asirios. Mucho menos pensar de que iban a ser cautivos, ¿no? Otra vez, porque ya lo fueron en Egipto. Era impensable. Incluso hablar de eso era como a veces, ¿no? La mamá, cuando el hijo a veces se le sale cosas, palabras o expresiones raras, la mamá dice, Dios nos libre, ¿no? No hables así. Entonces yo creo que la gente decía eso, ¿no? Dios nos libre. No es verdad, no va a ocurrir. Y esa falsa seguridad, justamente causada por líderes, por profetas que no eran enviados por el Señor, hizo que el pueblo se eh, pusiera a un nivel de tibieza, ¿no? Ya no había esa pasión, ese deseo de buscar a Dios. Ya de pronto el culto se volvió en una rutina, en una religión. No se dan cuenta, hermanos, que es prácticamente lo mismo que está sucediendo hoy en día con las iglesias. Hemos perdido esa devoción tan profunda de buscar a Dios. Ya muy pocas iglesias tienen oraciones de madrugada. Muy pocas iglesias organizan tiempos de ayuno prolongados de 2, 3, 4 días. A veces estamos más preocupados en mirar el reloj para irnos, ¿no? Del culto, que realmente tener el deseo de buscar a Dios. Pues lo mismo sucedió en el tiempo de Isaías.
Hermanos, tenemos que estar muy atentos a la historia para no cometer el error de repetirla. Ahora usted puede decir, pero yo no puedo cambiar estas circunstancias. No, pero puede cambiar su vida, puede cambiar las circunstancias de su familia o del entorno que lo rodea. Sí puede hacerlo. El tercer propósito, la tercera razón por la cual Isaías escribió este libro, fue para profetizar que Dios enviaría al Mesías, el cual sería el Salvador de todas las naciones. Realmente, hermanos, este tercer elemento es casi el elemento central, ¿no? Dios realmente tuvo mucha paciencia con su pueblo. Les dijo que les enviaría a un Salvador. Pero ¿qué sucedió? No lo pudieron reconocer. Muchos no lo conocían como el Mesías, sino como el hijo del carpintero. Aunque su mensaje, sus hechos, sus actitudes fueron realmente sobrenaturales, pero la gente desconfió. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías vencedor, un Mesías que venga con un ejército a vencer a los romanos. Y no esperaron un Mesías humilde que nació en un pesebre, que era hijo de un carpintero. No, no esperaban un Mesías de ese tipo. Pero cuando Jesús llegó, les habló de que su reino no era un reino terrenal, sino su reino era un reino celestial. Qué difícil hacer entender esas palabras a un pueblo que había crecido con un espíritu nacionalista muy fuerte. La idolatría era pan de cada día. Este es el resumen del libro de Isaías, hermanos. El libro de Isaías básicamente se divide en dos partes, hemos dicho, ¿no? Hemos estado hablando el día de ayer. Pero, por razones de estudio, algunos incluyen una parte que es sobre el rey Ezequías, ¿no? Podemos decir, a ver, de los versículos, perdón, de los capítulos 1 al 35 están las profecías de juicio. El capítulo 1 habla sobre el contexto de Isaías, ¿no? La situación histórica, cultural en ese momento. Los capítulos 2 al 5 nos hablan sobre las primeras profecías de Isaías. El capítulo 6 hace una interesante introducción, ¿no? Como un paréntesis en medio de la historia del llamado de Isaías, ¿sí? Del carbón encendido que tocó sus labios y del llamado, ¿no? Para ser profeta a las naciones, ¿no? Así como Jeremías. Del capítulo 7 al 12 podemos encontrar las primeras profecías mesiánicas, ¿no? De Jesús. Los capítulos 13 al 23 nos hablan sobre las profecías de juicio contra las naciones. Si bien estas naciones fueron instrumentos de Dios, Asiria, Babilonia, Persia, etcétera, también serían juzgadas. Los capítulos 24 al 27 son profecías de la venida del reino de Dios, ¿no? Ahí podemos involucrar lo que llegaría a ser en el futuro Juan el Bautista, ¿no? Los capítulos 28 al 35 nos hablan acerca de las profecías acerca de los ayes, ¿no? De la dureza, pero también de la esperanza. Entonces, en estos 35 capítulos podemos ver que Isaías se esmera, ¿no? Se esfuerza por brindar profecías
o palabras que han sido expresadas por Dios y transmitirlas a los pueblos. Los capítulos 36 al 39 son un paréntesis en medio de estos dos libros. Y justamente, como les dije, habla sobre el rey Ezequías, su liberación, su sanidad, ¿no? Milagrosa y su orgullo, pero también. Lamentablemente, Ezequías, siendo un rey tan bueno, un rey tan casi perfecto, cometió un error, ¿no? Invitó a sus enemigos, pensando hacer alianzas con ellos, y les mostró los tesoros del reino. Los metió a las bóvedas mismas, ¿no? Aquí les digo, miren, y aquí guardamos nuestro oro. Y los enemigos miraron con avaricia, ¿no? Todo eso, y dijeron, ya tienen harto oro, les podemos robar. Ese orgullo ocasionó justamente en el futuro, su propia caída. La segunda parte del libro, los capítulos 40 al 66, nos hablan acerca de las profecías de salvación y esperanza. Si bien la primera parte del libro nos habla de juicio, esta segunda parte nos hablarán de esperanza. Los capítulos 40 al 48 nos hablan sobre las profecías de restauración de Israel, ¿no? Los capítulos 49 al 53 nos hablan sobre las profecías del sufrimiento del Mesías. Son las palabras más gráficas, ¿no? Que expresan el sufrimiento de Jesús. Los capítulos 54 al 59 nos hablan sobre las profecías de la redención de Israel, ya sea después del cautiverio o en el futuro. Y finalmente los capítulos 60 al 66 nos hablan sobre las profecías del futuro glorioso de Israel. Como pueden ver, hermanos, perdón, en estas profecías no se incluye directamente a la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Pero sí se habla de los gentiles, que también serán parte de este proceso de salvación. Amén. Mis hermanos, hemos visto entonces estos elementos que son importantes entender al momento de estudiar al profeta Isaías. Amén. Tanto el día de mañana como el sábado vamos a estar haciendo un desglose de los capítulos más importantes del libro, ¿ya? Para poder tener una idea más completa de lo que el escritor quiso decir. Amén. Entonces, hermanos, espero que hayamos podido entender, aprender, hermanos, esta lección. ¿Ya? Bueno, algunas consideraciones para los que tal vez están entrando recién. Les vuelvo a reiterar que esta clase está pregrabada, bueno, está grabada en realidad, y que por esa razón no hemos podido interactuar, ¿no? Espero que hayan entendido que si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de esta noche, puedan hacerlo por el grupo de WhatsApp y yo voy a estar presto para poderles responder. También decirles, mis hermanos, que en cuanto a la asistencia, por favor, puedan colocar su nombre completo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y de ahí yo voy a extraer esos nombres para la asistencia de hoy. Amén. Dios mediante, mañana estaremos ya en la clase normal, pero reitero, dada se ha presentado una urgencia, tuve que ausentarme a la ciudad de Cochabamba y es por esa razón que me he visto en la necesidad de poder presentar solamente este video. Amén. Mis hermanos, espero que hayamos podido
entender el mensaje. Hoy hemos hablado, a ver, un poquito acerca de la situación que aconteció con el rey Acaz, ¿no? Y también hemos estado hablando sobre los ataques, ¿no? Que tuvieron, eh, o más bien las amenazas que tuvieron el reino del sur de parte de los asirios. Amén. Luego hemos hablado acerca de cómo Isaías advirtió a Judá, al reino del sur, acerca de sus consecuencias de sus pecados. También hemos visto un vistazo general acerca de los propósitos y temas del libro de Isaías, ¿no? Las razones por las cuales fueron escritas, hemos dicho, para advertir a Judá y a las naciones, para profetizar que un grupo de judíos iba a regresar luego del cautiverio y para profetizar que Dios enviaría al Mesías. ¿Amén? Finalmente, en esta noche hemos visto un panorama general, un resumen general de los libros, perdón, de los capítulos, de los 66 capítulos que corresponden al libro de Isaías, ¿no? Hemos dicho que están divididos básicamente en dos partes, aunque al medio hay un paréntesis que nos habla acerca del rey Ezequías, ¿no? Eso, hermanos, y bueno, espero que hayamos podido aprender, como siempre. Les motivo a revisar los versículos, a leer los versículos que están ahí. Recuerden que este PowerPoint de este tema ya está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Lo puede descargar, va a encontrar, están las cinco partes ya ahí. Entonces usted puede leer, puede anticiparse, hermano, para tener ya este material. También, antes de terminar, reiterarles que es importante, por favor, mis hermanos, que aquellos que todavía no han regularizado el tema de su inscripción lo hagan urgentemente, hermanos. ¿Ya? Me comunican que las personas que no estén inscritas no van a poder dar sus parciales, no van a poder dar sus exámenes. Entonces, por favor, tienen todavía unos días, regularicen su situación, ¿no? Para que no puedan tener ningún problema, ¿no? No ninguna dificultad para poder continuar con esta materia, que es muy hermosa, hermanos. La verdad, conocer un poco a profundidad la vida de estos hombres nos va a hacer entender, ¿no? ¿Cuál fue realmente su mensaje? ¿Qué es lo que querían expresar? Amén. Bueno, con esas consideraciones, hermanos, una vez más, agradecerles por su comprensión. Esta situación se presentó por fuerza mayor, hermanos. Lamentablemente sé que Dios va a obrar y mañana, les reitero, vamos a estar en la clase normal a las 8:30. Amén. Vamos a terminar con una oración. Gracias, amado Señor, te doy en esta noche. Gracias, papito, por haberme permitido transmitir este mensaje, esta clase, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que se esfuerza por estar, Señor, pendiente de esta materia. Gracias, amado Dios. Te pido que nos abra siempre el entendimiento, que nos permitas reflexionar todo lo que hemos escuchado para poderlo aplicar también en nuestra vida de liderazgo. Gracias, amado Dios. A ti, solo a ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, papito. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Una vez más, gracias por su comprensión. Nos estaremos viendo el día de mañana. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.